En la cena de Nochebuena, mi abuelo vino de visita y preguntó, ¿te gustó la casa que te regalé hace 2 años? Lo miré, atónito. ¿Qué casa? Nunca recibí nada. El abuelo se giró lentamente hacia mis padres. Sus rostros palidecieron, y entonces, se desató el infierno. Aquella Nochebuena, el frío cortante de Ohio se filtraba a través de mi delgada chaqueta, mientras me encontraba de pie ante la lustrosa puerta de roble. El teléfono en mi mano todavía estaba tibio por la breve llamada de mi abuelo. Dorian, ven ahora mismo. Estoy en la nueva casa de tus padres, había dicho, con la voz rebosante de alegría, como si esperara compartir un secreto maravilloso. El abuelo Will, un exitoso hombre de negocios, siempre ocupado con su empresa de construcción en Chicago, rara vez tenía tiempo para visitarnos. Solo la idea de verlo me hizo sonreír, a pesar del frío glacial de la noche de invierno. Empujé la puerta para abrirla, e inmediatamente, el calor de la chimenea y el sabroso aroma de la carne asada me envolvieron. El abuelo estaba sentado a la cabeza de la mesa del comedor, con los ojos brillando como estrellas cuando me vio. Se levantó y me abrazó con fuerza, y su familiar colonia amaderada me hizo olvidar todo mi cansancio en un instante. Dorian, ¿te gusta esta casa?, preguntó, con la voz llena de orgullo, como si acabara de entregarme un tesoro invaluable. Sí, es una casa preciosa, abuelo, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero es la casa de mis padres. Siguió un momento de silencio ensordecedor. El rostro de mi abuelo se tensó, y sus ojos se abrieron de par en par, mientras su mirada saltaba de mí a mi padre, Gregory, y luego a mi madrastra, Susan, que estaba sentada al otro lado de la mesa. Mi padre, que siempre mantenía una actitud serena, de repente se puso pálido, y su mano temblaba mientras sostenía su copa de vino. Susan tosió, forzando una sonrisa extraña, pero sus ojos brillaban con pánico. La casa de tus padres, repitió el abuelo, con la voz volviéndose tan fría y afilada como el viento nocturno de afuera. Dorian, explícate. No entendía lo que estaba pasando, pero una sensación de inquietud creció dentro de mí. Miré a mi padre, esperando una explicación, pero él solo bajó la cabeza, evitando mi mirada. Susan intervino rápidamente, con la voz temblorosa, Will, debe haber un malentendido. Esta es la casa de la familia. Pero el abuelo no la miró. Me miró a mí, y en ese momento, supe que un terrible secreto estaba a punto de ser revelado. Hola, mi nombre es Dorian Marsden. La historia que estoy a punto de contar es sobre los años que viví a la sombra de la injusticia, marginado por mi propia familia. Si alguna vez te has sentido como si no pertenecieras a ningún lugar, como si te trataran como a un extraño, entonces quizás me entiendas. Pero incluso si no es así, quiero que escuches esta historia. Una historia sobre un niño que creció con un corazón lleno de cicatrices, y cómo encontró la luz en medio de la oscuridad. Nací en un pequeño pueblo suburbano de Ohio, donde las calles se cubrían de hojas doradas en otoño y todos se conocían como si fueran familia. Pero mi familia era diferente a las demás. Mi madre, Diana, falleció poco después de darme a luz, debido a complicaciones médicas que todavía no comprendo del todo. Todo lo que sé, es que ella fue la única luz que nunca tuve la oportunidad de conocer. Mi padre, Gregory Marsden, era un hombre severo que siempre mantenía la distancia conmigo, como si mi existencia fuera un recordatorio del dolor que quería olvidar. Cuando tenía 3 años, mi padre se volvió a casar con Susan, una mujer con una sonrisa fría y ojos calculadores. Tuvieron un hijo juntos, Benjamin, o Ben como todos lo llamaban. Ben era el centro de su mundo. Para mi padre, Ben era el orgullo y el futuro de la familia Marsden. Para Susan, Ben era todo por lo que vivía para proteger y mimar. ¿Y yo? Yo era el hijastro, el niño no deseado, la sombra tenue en la casa que llamaba hogar. Desde muy joven, sentí la diferencia. Recuerdo que, a los 5 años, estaba sentado en un rincón de la sala, viendo a Ben recibir un coche de juguete a control remoto, de esos que todo niño soñaba tener. Yo recibí un coche de plástico usado con las ruedas astilladas, que según mi padre era suficientemente bueno para mí. Ben necesita cosas nuevas para desarrollar su intelecto, decía Susan, como si yo no fuera digno de nada mejor. Cuando sacaba buenas notas en la escuela, mi padre solo asentía y decía, no está mal, pero no te confíes. Mientras tanto, si Ben sacaba una C, toda la casa lo celebraba como si hubiera ganado un premio Nobel.
No era un niño celoso, sinceramente. Solo quería ser amado, ser reconocido, aunque fuera solo una vez. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que, a los ojos de mi padre y de Susan, nunca era lo suficientemente bueno. Susan decía cosas como, Dorian, ¿por qué no intentas ser más como Ben, o deberías estar agradecido de vivir en esta casa? Esas palabras, por muy suavemente que las dijera, me cortaban como cuchillos. Empecé a preguntarme, ¿realmente era una carga? ¿Era realmente indigno de amor? Nuestra familia no era pobre, pero tampoco éramos ricos. Mi padre trabajaba como gerente en una compañía de seguros local, mientras que Susan se quedaba en casa como ama de casa, cuidando a Ben como si fuera un pequeño rey. No se me permitía quejarme, porque mi padre siempre me recordaba que tenía suerte de tener un techo sobre mi cabeza. Pero ese techo nunca se sintió realmente mío. Mi habitación era un pequeño ático con una cama vieja y chirriante y una ventana que daba a un callejón oscuro. Mientras tanto, Ben tenía una habitación espaciosa, llena de juguetes y pósteres de bandas famosas. Una vez, le pregunté a mi padre por qué no podía tener una habitación abajo como Ben, y él me espetó, no pidas demasiado, Dorian. Conoce tu lugar. Crecí con palabras como esas, recordatorios de que yo no era importante en esta familia. Pero no me dejé ahogar en la tristeza. Aprendí a sonreír, a fingir que todo estaba bien, aunque una tormenta rugía dentro de mí. Me dije a mí mismo que, algún día, escaparía de la sombra de esta familia y demostraría que no era la persona inútil que ellos pensaban que era. A los 18 años, me gradué de la secundaria con notas decentes. Aunque nadie en casa se dio cuenta, soñaba con ir a la universidad, convertirme en ingeniero o hacer algo para que el abuelo, la única persona que realmente se preocupaba por mí, se sintiera orgulloso. Pero ese sueño fue aplastado rápidamente. Una tarde, cuando le pregunté a mi padre sobre solicitar becas o préstamos para la universidad, me miró con ojos fríos. Dorian, no tenemos suficiente dinero, dijo él. Ben debe ser la prioridad. Él tiene un gran potencial, y tenemos que invertir en él. Me quedé allí, atónito, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Ben, el hermano que solo jugaba videojuegos y salía con amigos, era el elegido para desarrollar su potencial. No discutí. No lloré. Solo asentí y salí de la habitación. Esa noche, acostado en mi vieja cama chirriante, mirando el techo agrietado, me prometí a mí mismo que me levantaría por mi cuenta. Si mis padres no creían en mí, yo creería en mí mismo. Empecé a trabajar en un Walmart de la ciudad, primero como cajero y luego como empleado de almacén. El trabajo no era fácil. Los largos turnos de noche, trabajar durante las vacaciones y tratar con clientes difíciles me dejaban exhausto. Pero no me quejaba. Cada dólar que ganaba era un pequeño paso para escapar de mi familia. Alquilé un pequeño y destartalado apartamento con paredes manchadas y un grifo que goteaba, pero al menos era mío. Ya no tenía que escuchar los comentarios mordaces de Susan ni ver las miradas decepcionadas de mi padre. Mientras tanto, Ben era totalmente mantenido por nuestros padres. Asistía a una prestigiosa escuela privada, conducía un coche nuevo que nuestro padre le compró y nunca tuvo que mover un dedo. Una vez, Susan vino a la tienda donde trabajaba, me vio detrás de la caja y sonrió con desdén. Dorian, ¿esto es lo que estás haciendo? Qué lástima. Ben nunca tendrá que hacer un trabajo tan mediocre como este. Apreté los dientes, forzando una sonrisa. Pero por dentro, quería gritar, ¿por qué? ¿Por qué no fui digno de las mismas oportunidades que Ben? Aquellos años, viví en soledad. No tenía muchos amigos porque pasaba la mayor parte de mi tiempo trabajando y ahorrando dinero. Pero no estaba completamente solo. El abuelo Will era el único punto de luz en mi vida. Vivía en Chicago, dirigiendo una gran empresa de construcción. Era un hombre de trabajo. Ocasionalmente, cuando tenía tiempo, me llamaba. Esas llamadas eran mi salvavidas. Hablaba de sus proyectos. Me preguntaba sobre mi vida y siempre decía, Dorian, eres un joven fuerte. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Nunca le conté cómo me trataban mi padre y Susan. No quería preocuparlo, y una parte de mí temía que, si hablaba, pensaría que era débil. El abuelo fue el único que me habló de mi madre.
Dijo que Diana era una mujer gentil que amaba los libros y soñaba con un mundo justo. Se culpaba a sí mismo por no haber estado allí cuando ella dio a luz, ya que el trabajo lo había mantenido alejado. Si hubiera estado allí, las cosas podrían haber sido diferentes, decía, con la voz ahogada. No lo culpé. Solo deseaba haberla conocido, aunque fuera una vez, para saber que había sido amado. Con el paso de los años, me acostumbré a mi vida independiente. Aprendí a arreglar la fontanería de mi apartamento, a cocinar comidas sencillas y a evitar que mi corazón se rompiera más. Pero en el fondo, siempre había un vacío, el vacío de una familia que nunca tuve de verdad. No sabía que, mientras yo intentaba construir mi propia vida, un gran secreto estaba siendo ocultado por mi padre y Susan. Un secreto que lo cambiaría todo. A los 21 años, todavía vivía en mi diminuto apartamento de alquiler en el lado sur de la ciudad, trabajando en turnos de noche en el supermercado. Las mañanas vacías, las comidas sencillas y el sueño interrumpido se habían vuelto tan rutinarios que ya no me parecían extraños. No tenía mucho, pero tenía mi libertad, mi propio espacio y una pizca de respeto propio que había pagado con años de resistencia silenciosa. Una tarde de principios de verano, mientras procesaba pagos en la caja de empleados, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Susan: ven a la casa nueva esta noche. La dirección es 1432 Hallow Creek. Pequeña fiesta. Leí el mensaje 3 veces, mirando la pantalla como si fuera a explicarse por sí misma. Nunca les había oído mencionar nada sobre mudarse. No había habido ninguna pista de que estuvieran buscando una casa nueva, y desde luego, nadie me había preguntado si quería mudarme con ellos. Dudé. Una parte de mí quería ignorarlo, actuar como si nada hubiera pasado. Pero luego pensé, quizás esta era una oportunidad para reconectar, aunque fuera un poco, aunque solo fuera una reunión cortés. Quería ir. Quizás para felicitarlos. Quizás para demostrar que ya no era el niño hosco y callado que solía ser. Yo había cambiado, y pensé que quizás ellos también. Pasé por una pequeña licorería cerca del supermercado y elegí una botella de vino tinto asequible, luego pasé por la tienda de bordados para recoger un pañuelo que había encargado la semana anterior. Un pequeño regalo con las iniciales GM bordadas. No tenía mucho dinero, pero quería que el regalo que llevara fuera considerado. La casa nueva estaba en una zona residencial de reciente desarrollo en el lado oeste de la ciudad, un lugar en el que nunca había puesto un pie. Cuando mi coche giró en una calle bordeada de arces recién plantados y céspedes verdes bien cuidados, sentí como si estuviera entrando en otro mundo. Casas de 2 pisos, de estilo semiclásico, con puertas de madera, techos de tejas grises y escalones de ladrillo rojo. Todo emanaba una sensación de abundancia y orden que nunca había sentido en nuestra antigua casa. Aparqué frente a la casa con la dirección que Susan había enviado. Era una casa de color crema con un patio delantero de escalones de piedra, un porche amplio y ventanas arqueadas que daban a un jardín. Salí del coche, sosteniendo la botella de vino y el regalo, y me quedé quieto unos segundos frente a la puerta. Por alguna razón, mi corazón latía con fuerza, no de emoción, sino porque un sentimiento indescriptible se agitaba en mi interior, como si estuviera a punto de entrar en algo que no me pertenecía. Susan abrió la puerta. Llevaba un vestido de seda, con el maquillaje meticulosamente aplicado. «Oh, Dorian, entra», dijo, con una sonrisa tan fina como la capa de colorete en sus mejillas. Entré y miré a mi alrededor. Una sala de estar espaciosa con suelos de madera brillante, una chimenea de granito, sillones de color beige y una lámpara de araña clásica. Las fotos familiares ya colgaban de las paredes. La foto de la boda de mi padre y Susan. Ben sosteniendo un trofeo deportivo. Ninguna foto mía. No me sorprendió. Mi padre estaba en la cocina abriendo una botella de vino, vestido con una camisa blanca, con un aspecto más relajado de lo habitual. Cuando me vio, asintió una sola vez. «Oh, estás aquí». Nada más. Le entregué el vino y el regalo, diciendo: «Felicidades por la casa nueva, papá». Él los tomó, los dejó sobre la mesa sin abrirlos y se dio la vuelta. La fiesta consistía solo en unas pocas personas, nuevos vecinos, una pareja mayor que eran amigos y uno de los colegas de mi padre. Charlaban animadamente sobre el vecindario, el aumento de los precios de las propiedades, el diseño de interiores y la piscina que planeaban construir en el patio trasero. Me senté en un rincón,
en silencio, escuchando. Nadie me preguntó de dónde era. Nadie se dio cuenta de que me serví agua en lugar de vino. Tuvimos que buscar una eternidad para encontrar esta casa, dijo Susan a la persona que estaba a su lado, con la voz rebosante de orgullo. Por suerte, cerramos el trato justo antes de que los precios del mercado se dispararan. Gregory tiene un gran ojo para las casas. Mi padre asintió, sonriendo, sin negarlo. Me senté allí, tratando de sonreír con ellos. Sinceramente, quería felicitarlos, no por la casa, sino porque creía que finalmente habían encontrado algo que los hacía felices. No sabía que, en ese momento, los estaba felicitando por tomar un regalo que, por derecho, me pertenecía. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento de alquiler, abrí el teléfono con la intención de enviarle al abuelo un mensaje rápido para saber cómo estaba, pero dudé. Se estaba haciendo mayor y estaba ocupado. No quería molestarlo. Dejé el teléfono, me acosté en la cama y me quedé mirando el techo desconchado. Luego me quedé dormido, completamente inconsciente de la verdad que yacía silenciosamente bajo mis pies, como una bomba sin explotar. Después del día en que asistí a la fiesta de inauguración de la casa, todo pareció volver a su antiguo ritmo, o al menos a la rutina desganada a la que me había acostumbrado hacía mucho tiempo. Nadie volvió a mencionar ese día. Nadie me preguntó qué pensaba de la casa nueva. Y, por supuesto, nadie planteó la posibilidad de que me mudara con ellos. Pero algo extraño comenzó a suceder a partir de ese momento. Para cada festividad importante, Acción de Gracias, Navidad, el cumpleaños de Ben, incluso el aniversario de bodas de mi padre y Susan, recibía una invitación a su casa. No eran invitaciones cálidas y sinceras, sino mensajes de texto secos, 6 de la tarde. Ven a cenar. Ben está deseando verte. Tenemos invitados. ¿Sé puntual? Fui, no porque creyera que habían cambiado, sino porque todavía sentía el deber de un hijo. Cada vez, llevaba un pequeño regalo, cuidadosamente elegido y envuelto a mano. Pero mis regalos solían dejarse a un lado, sin abrir en mi presencia, y nadie ofrecía una palabra clara de agradecimiento. Y lo más extraño era que empezaron a incluirme en las fotos familiares. La primera vez fue esa Navidad. Susan me llamó, diciendo, Dorian, acércate más a Ben. Vamos a tomar una foto familiar. Me sorprendí, pero di un paso adelante. Mi padre estaba en el centro, con el brazo sobre los hombros de Ben. Yo me quedé en el borde del encuadre, forzando una sonrisa incómoda. Mientras la cámara hacía clic, sentí que acababa de entrar en una obra de teatro sin palabras, y yo era el personaje secundario añadido para completar el elenco. En las ocasiones siguientes, siguieron incluyéndome en las fotos. Al principio, era con toda la familia. Más tarde, a veces solo con mi padre. Una vez, Susan incluso puso su mano en mi hombro, sonriendo alegremente. No entendía lo que estaba pasando. Antes, siempre me habían excluido de momentos como estos. Las fotos colgadas en la casa vieja nunca me incluían. Entonces, ¿por qué lo hacían ahora? Pregunté una vez, a la ligera, después de la cena de cumpleaños de Ben, ¿por qué hemos estado tomando tantas fotos familiares últimamente? Susan se rió y dijo, oh, solo queremos capturar recuerdos. Tú también eres parte de la familia, ¿no? Asentí, pero mi corazón se sentía pesado. No era ingenuo. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía ponerle un nombre. Solo sentía que me estaban llevando de la mano, forzándome a entrar en un marco fabricado al que nunca había pertenecido, como si estuviera interpretando el papel del hijo mayor armonioso en una foto destinada a ser exhibida, no como yo mismo. Y luego, en Navidad, cuando tenía 23 años, la verdad finalmente salió a la luz. Hacía un frío glacial ese día. Acababa de terminar mi turno a las 3:30 de la tarde, y estaba sentado en mi apartamento de alquiler, bebiendo café, planeando llegar un poco tarde como de costumbre, lo justo para hacer acto de presencia, comer algunos bocados, tomar algunas fotos y marcharme temprano. Mi teléfono sonó. Era el abuelo. Dorian, ven ahora mismo. Estoy en tu nueva casa. 1432 Hallow Creek. Quería darte una sorpresa. Me quedé helado. El abuelo estaba aquí, en Ohio. Rara vez salía de Chicago.
Su empresa de construcción siempre lo mantenía ocupado. Rápidamente me puse la chaqueta y salí corriendo. Mi mente se arremolinaba con preguntas. ¿Por qué no me dijo que venía? ¿Y por qué estaba en la casa de mi padre? Cuando llegué, la casa brillaba con luces de Navidad. Había coronas colgadas en la puerta, y las luces parpadeantes de un árbol de Navidad brillaban a través de la ventana. Llamé, con el corazón latiendo con fuerza. Susan abrió la puerta, y su sonrisa se tensó al verme. Dorian, ¿por qué estás? Se detuvo, sus ojos desviándose por encima de mi hombro, y oí la voz del abuelo desde dentro. Dorian, entra, muchacho. El abuelo estaba de pie en la sala de estar, alto e imponente, con su cabello plateado brillando bajo la lámpara de araña. Me abrazó, un abrazo fuerte que transmitía tanto emoción como un toque de tensión. Quería sorprender a toda la familia, dijo, mirando a su alrededor. ¿Esta casa? Es maravillosa, ¿verdad? ¿Estás feliz viviendo aquí? Dudé, una oleada de inquietud creció dentro de mí. Yo no vivo aquí, abuelo. Solo vengo de visita. La cara del abuelo cambió. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se entrecerraron, pasando de mí a mi padre, Gregory, que estaba de pie cerca de la chimenea, con una copa de vino en la mano. Susan intervino rápidamente, con voz melosa. Will, debe haber un malentendido. A Dorian le gusta vivir de forma independiente, ¿verdad, cariño? Me miró, sus ojos prácticamente ordenándome que asintiera. Pero el abuelo no la miró. Fijó su mirada en mí, con la voz más baja. Dorian, dime la verdad. ¿No vives aquí? Respiré hondo, sintiendo el peso de toda la habitación sobre mis hombros. Vivo en un apartamento de alquiler, abuelo, en el lado sur de la ciudad. Lo pago con mi sueldo del supermercado. Silencio. Un silencio pesado y sofocante, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi padre inclinó la cabeza, su mano apretando la copa. Susan empezó a hablar, con la voz temblorosa. Will, pensamos que era lo mejor para Dorian. Él quería ser independiente, y Ben también necesita espacio. Basta, la interrumpió el abuelo, con la voz afilada como una cuchilla. Gregory, explícate. Hace 2 años, te envié $400,000 para comprar una casa de 3 dormitorios en este vecindario. Un regalo para Dorian, para darle un buen comienzo. Lo dejé claro. La casa era para Dorian. Entonces, ¿por qué vive él en un apartamento destartalado mientras tú y tu familia viven en esa misma casa? La cara de mi padre se puso pálida, como si la sangre se le hubiera drenado del cuerpo. Susan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me quedé allí, atónito, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Una casa para mí? $400,000. Miré al abuelo, luego a mi padre, buscando una explicación, una señal de que todo era un malentendido. Pero no había ningún malentendido. Mi padre dejó su copa, con la voz temblorosa pero tratando de mantener la compostura. Yo pensé que la casa sería mejor aprovechada por toda la familia. Dorian es independiente. No necesita una casa grande como esta. Ben es joven. Necesita un buen ambiente para crecer, para estudiar. No lo necesita, rugió el abuelo, acercándose a mi padre. ¿Estás diciendo que no lo necesita? Dorian, el nieto que confía a tu cuidado, vive en un apartamento destartalado, trabajando en turnos de noche para sobrevivir, mientras tú y tu esposa viven en la casa que era para él. ¿Qué hiciste con el dinero que envié? Pusiste la casa a tu nombre, ¿verdad? Mi padre no respondió. Bajó la cabeza, con los hombros temblando. Susan, recuperando la voz, intervino, Will, no lo entiendes. Dorian no es mi hijo biológico. Ben es el futuro de esta familia. Dorian, él no se merece una casa como esta. Él es solo. Cállate, gritó el abuelo, con una voz que resonó con tal fuerza que pareció sacudir la habitación. ¿No se lo merece? Dorian es carne y sangre de Diana. El hijo de mi hija. Es mi nieto, y confié en ti, Gregory, para que lo cuidaras. ¿Pero qué has hecho? Le robaste el regalo que era para él.
Me engañaste con estas fotos familiares falsas. Señaló la foto en la pared, la de toda la familia en la sala de estar conmigo torpemente de pie en el borde. Pensé que Dorian vivía feliz aquí. Creí en las fotos que me enviabas, pero resulta que todo era una farsa para ocultar tu codicia. Se me hizo un nudo en la garganta. Las fotos, las veces que me llamaron para posar, los momentos escenificados que no podía entender. Todo era para engañar al abuelo, para hacerle creer que yo era parte de esta familia feliz. Miré a mi padre, esperando una explicación, una disculpa, cualquier cosa. Pero él permaneció en silencio, con los ojos evitando los míos. Dorian, el abuelo se volvió hacia mí, su voz se suavizó pero seguía siendo resuelta. Ve a buscar tus cosas. Vienes a Chicago conmigo. Esta casa, me aseguraré de que te pertenezca, como era mi intención original. Y tú, Gregory, hablaré con mi abogado. Responderás por lo que has hecho. Susan rompió a llorar, pero no sentí lástima por ella. Mi padre finalmente habló, con la voz débil. Dorian, yo, solo quería lo mejor para la familia. Lo mejor para la familia, repetí, con la voz tranquila pero fría. Nunca me consideraste parte de esta familia. He pasado toda mi vida intentando que te sintieras orgulloso, pero todo lo que veías era a Ben. Me quitaste mi oportunidad, y ni siquiera te molestaste en decirme la verdad. Me di la vuelta, incapaz de mirarlo más. El abuelo me puso una mano en el hombro, con los ojos llenos de dolor, pero también de una determinación inquebrantable. Vámonos, Dorian. Ya no necesitas quedarte aquí. El frío de la noche de Navidad me caló la piel cuando salimos de la casa que se suponía que era mía. El tenue resplandor de las farolas iluminaba la calle cubierta de nieve, y podía sentir mi pesada respiración mezclándose con el aire gélido. El abuelo me condujo a un elegante todoterreno negro aparcado junto a la acera. El conductor, un hombre de mediana edad con un traje impecable, nos abrió la puerta. Al hotel primero, dijo el abuelo, con voz baja pero firme. Me deslicé en el asiento trasero junto a él, sintiendo como si estuviera entrando en un mundo diferente, un mundo al que nunca pensé que pertenecía. ¿Estás bien, Dorian?, preguntó el abuelo, con los ojos amables pero penetrantes, como si intentara leer cada pensamiento en mi mente. Yo, no lo sé, abuelo, respondí, con la voz ronca. Todo está sucediendo muy rápido. Todavía no lo entiendo del todo. Él asintió, poniendo una mano en mi rodilla. Lo sé. Pero a partir de ahora, las cosas serán diferentes. Vendrás a Chicago conmigo. ¿Empezaremos de nuevo, solo nosotros dos? Miré por la ventana, las luces de Navidad se difuminaban como chispas tenues. Chicago, una ciudad de la que solo había oído hablar a través de las historias del abuelo, donde construyó su imperio de la construcción desde cero. Nunca había estado allí. Nunca pensé que tendría la oportunidad. Pero ahora, era donde empezaría de nuevo. Una nueva vida, una oportunidad para escapar de la sombra de mi pasado. A la mañana siguiente, tomamos un vuelo temprano a Chicago. Me senté junto a la ventana, contemplando los interminables campos cubiertos de nieve abajo, sintiendo que dejaba atrás un mundo viejo y gastado por un sueño. El abuelo se sentó a mi lado, leyendo tranquilamente un periódico de negocios. Pero de vez en cuando, me miraba con una sonrisa alentadora. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto O'Hare, un viento cortante de Chicago nos recibió. James, el conductor del abuelo, nos esperaba con el familiar todoterreno. Condujimos por las bulliciosas calles de la ciudad, donde los rascacielos se alzaban sobre nosotros, con su acero y cristal brillando bajo el sol de invierno. Nunca había visto nada igual. Ohio, con sus calles estrechas y casas modestas, parecía pertenecer a otro mundo. El coche giró hacia un barrio suburbano de lujo donde las calles estaban pavimentadas con piedra, bordeadas de robles centenarios y mansiones extensas. James se detuvo frente a una gran puerta de hierro, tras la cual un camino de entrada conducía a una mansión de 3 pisos rodeada de céspedes perfectamente cuidados y vibrantes rosales rojos, incluso en pleno invierno. Me quedé con la boca abierta, incapaz de creer lo que veía. ¿Es esta tu casa, abuelo?, pregunté, con la voz temblorosa. El abuelo rió a carcajadas, dándome una palmada en el hombro. Bienvenido a mi hogar, Dorian. ¿Y ahora, también es tu hogar?
La mansión del abuelo no era solo una casa. Era un palacio. La puerta principal de madera tallada se abría a un gran vestíbulo con suelos de mármol, una escalera de caracol que conducía al piso de arriba y pinturas abstractas que revestían las paredes. La sala de estar era 3 veces más grande que mi apartamento de alquiler, con ventanales de suelo a techo que daban a un jardín trasero, completo con una piscina reluciente y una zona de barbacoa al aire libre. El aroma a pino y cuero de los lujosos muebles me hizo sentir como si hubiera entrado en un hotel de 5 estrellas. Yo, no sé qué decir, susurré, de pie en medio de la sala, todavía aferrado a mi pequeña bolsa de pertenencias. No necesitas decir nada, respondió el abuelo, llevándome escaleras arriba. Tu habitación está aquí. Abrió la puerta de un espacioso dormitorio con una cama tamaño king, un escritorio de nogal y una ventana con vistas al jardín. Un portátil nuevo estaba sobre el escritorio, y una alfombra suave y afelpada cubría el suelo. Aquí es donde puedes empezar de nuevo. Sin presiones, sin cargas, solo un nuevo comienzo. Me senté en el borde de la cama, sintiendo que estaba soñando. Hacía solo unas horas, estaba en mi destartalado apartamento con un grifo que goteaba y un techo desconchado. Ahora, estaba aquí, en una habitación que no me habría atrevido a imaginar. Pero junto al abrumador asombro había un dolor persistente. La casa de Ohio, la casa que debía ser mía, todavía se sentía como una espina en mi corazón. Esa noche, el abuelo me llevó a un elegante restaurante en el centro de Chicago. Nos sentamos en un rincón tranquilo, con la luz de las velas parpadeando sobre la mesa. Pidió una botella de vino cara, pero yo solo tomé un pequeño sorbo, todavía desacostumbrado a tanto lujo. Dorian, comenzó, con voz baja y seria. Hay cosas de las que tenemos que hablar, sobre tu padre, la casa y lo que pasó. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que esta conversación no sería fácil. Hace 2 años, le envié a Gregory $400,000 para comprar la casa en Hollow Creek. Quería que fuera un regalo para ti, una base para que construyeras tu futuro. Estaba ocupado con la empresa, incapaz de supervisar la compra yo mismo, así que confié en que Gregory lo manejara. Pensé que seguiría mis deseos. Hizo una pausa, sus ojos se oscurecieron. Pero me equivoqué. Apreté los puños bajo la mesa, tratando de mantener la voz firme. Entonces, papá se quedó con la casa para él. Eso no es todo, dijo el abuelo, con la voz cargada de ira. Le he estado enviando dinero a Gregory desde que eras un niño, no solo para la casa. Enviaba dinero cada año para cubrir tus matrículas escolares, ropa, todo lo que necesitabas para crecer en las mejores condiciones. Pensé que Gregory te estaba cuidando como yo quería. Pero hoy, cuando te oí hablar de vivir en un apartamento de alquiler, trabajando en turnos de noche en un supermercado, me di cuenta de que se lo quedó todo para él y su nueva familia. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Matrículas escolares, ropa, las cosas que nunca tuve. Todos esos años usando ropa de segunda mano, comiendo fideos instantáneos y trabajando hasta el agotamiento para llegar a fin de mes. Podría haber sido diferente. Mi padre, el hombre al que tanto intenté complacer, se había llevado no solo la casa, sino también las oportunidades que el abuelo me había destinado. No sabía nada de ese dinero, dije, con la voz ahogada. Papá nunca me lo dijo. Pensé que no tenía suficiente, así que tuve que arreglármelas solo. El abuelo golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar las copas de vino. Ese bastardo, gruñó, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Le confié tu cuidado, pensando que te trataría bien. Pero me traicionó. Y traicionó a tu madre, Diana. Oír el nombre de mi madre hizo que me ardieran los ojos. Nunca la había conocido, pero a través de las historias del abuelo, sabía que era una mujer gentil que quería una buena vida para mí. La idea de que mi padre hubiera robado lo que ella y el abuelo me destinaban encendió una furia que no pude reprimir. ¿Qué vas a hacer, abuelo?, pregunté, aunque podía adivinar parte de la respuesta. Voy a demandar a Gregory, dijo, con la voz fría y los ojos duros. Me aseguraré de que la casa se transfiera a tu nombre y le cortaré todo apoyo financiero. No se merece ni un céntimo. Me quedé mirando la mesa en silencio. Una parte de mí quería que mi padre pagara, que enfrentara las consecuencias de sus actos. Pero otra parte, la que había crecido en el abandono y el dolor,
solo quería dejarlo pasar. Estaba cansado de vivir con resentimiento. No quería que mi nueva vida en Chicago se viera empañada por demandas y disputas. Abuelo, dije, con voz suave pero firme. No lo demandes. Sé que estás enfadado, y yo también lo estoy, pero ya ha pasado. No quiero alargar esto. Cortarle el apoyo financiero es suficiente para que se den cuenta de que no pueden seguir aprovechándose de ti. Solo quiero empezar de nuevo aquí contigo. El abuelo me miró, sus ojos se suavizaron, aunque todavía podía ver el dolor en ellos. ¿Estás seguro, Dorian? Tienes todo el derecho a reclamar lo que es tuyo. Estoy seguro, respondí. ¿Esa casa? Ya no importa. Quiero construir mi futuro, no vivir para arreglar el pasado. Él asintió lentamente, poniendo una mano en mi hombro. Eres más fuerte de lo que pensaba, Dorian. Tu madre estaría orgullosa de ti. Las semanas siguientes en Chicago fueron un viaje emocional. Me mudé permanentemente a la mansión del abuelo, y cada día sentía que estaba aprendiendo a vivir de nuevo desde cero. El abuelo no solo me dio un hogar. Me dio la oportunidad de redescubrirme a mí mismo. Me llevó a visitar su empresa de construcción, un moderno edificio en el centro de Chicago con oficinas luminosas y un bullicioso equipo de empleados. Me presentó a todos como el nieto de Will Marston. Y por primera vez, me sentí reconocido, visto como una persona de valor. ¿Te gustaría probar a trabajar aquí?, preguntó un día mientras observábamos una obra en construcción en los suburbios. No tienes que hacer grandes cosas de inmediato. Puedes empezar con proyectos pequeños, aprender sobre la marcha. Dudé. Nunca me había imaginado trabajando en la construcción, con sus planos técnicos y números complejos, pero la confianza en los ojos del abuelo me hizo querer intentarlo. Lo intentaré, abuelo, dije. Pero no puedo prometer que seré bueno de inmediato. Él rió a carcajadas. Nadie es bueno desde el principio, Dorian. Pero tienes corazón y determinación. Eso es todo lo que necesito. Empecé a trabajar en su empresa, inicialmente como asistente en el departamento de planificación, organizando documentos y siguiendo el progreso de los proyectos. El trabajo no era fácil, pero con cada día que pasaba, aprendí a leer planos, a entender los procesos de construcción e incluso empecé a aportar ideas durante las reuniones. Mis compañeros, que al principio solo me conocían como el nieto del jefe, gradualmente me miraron con respeto. Me vieron trabajar duro, quedarme hasta tarde para terminar las tareas y negarme a depender del abuelo para recibir un trato especial. Fuera del trabajo, comencé a explorar Chicago. Caminé por sus animadas calles, visité museos y pasé horas en cafeterías, leyendo libros o simplemente observando a la gente pasar. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía tiempo para respirar, para soñar, para convertirme en una mejor versión de mí mismo. Aunque la vida en Chicago me dio esperanza, las cicatrices de mi pasado no se desvanecieron fácilmente. Algunas noches, yacía en la cómoda cama de mi nueva habitación pero soñaba con mi viejo apartamento de alquiler, escuchando la voz burlona de Susan o viendo la mirada fría de mi padre. Me preguntaba si realmente merecía esta vida o si todo era un sueño que se desvanecería. El abuelo se daba cuenta cuando me quedaba callado. Una noche, mientras estábamos sentados junto a la chimenea, me entregó una vieja foto enmarcada. Era mi madre, Diana, sonriendo alegremente, sosteniendo un perro pequeño. Tu madre siempre quiso que fueras feliz, dijo. No pude estar allí para ella cuando más me necesitaba. Pero no dejaré que eso suceda contigo. Sostuve el marco, las lágrimas caían en silencio. Ojalá la hubiera conocido, susurré. Te pareces más a ella de lo que crees, dijo. Era fuerte pero gentil. Tienes su corazón. Esas palabras fueron como un bálsamo curativo. Empecé a llevar un diario, escribiendo mis pensamientos, sueños e incluso mi dolor. Ya no quería huir de mi pasado. Quería enfrentarlo, entenderlo y dejar que me hiciera más fuerte. Una mañana, unos 3 meses después de mudarme a Chicago, recibí una carta de Ohio. El sobre no tenía remitente, pero la letra familiar hizo que se me encogiera el corazón. Era de mi padre. La abrí, con las manos temblando. Dentro había una sola hoja de papel con líneas cortas y escritas a mano. Dorian, sé que no tengo derecho a escribir esta carta.
Lo que he hecho es imperdonable. Me equivoqué al quedarme con la casa, al quedarme con el dinero que tu abuelo te envió. Dejé que el dolor de perder a tu madre me convirtiera en un padre terrible. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento. Susan y Ben se han mudado de la casa. Estoy en proceso de transferirte la propiedad, como pretendía tu abuelo. Espero que algún día puedas mirarme sin ver decepción. Gregory. Leí la carta 3 veces. Mis emociones eran una mezcla de ira, dolor y una leve sensación de alivio. No sabía si podría perdonarlo. Los años de abandono, de ser tratado como un extraño, no podían borrarse con una sola carta. Pero sabía que no quería llevar el resentimiento para siempre. Le mostré la carta al abuelo. La leyó, en silencio durante un largo rato, y luego dijo, «Es tu decisión, Dorian. Si quieres quedarte con la casa, te ayudaré. Si no, respetaré tu elección». Pensé en la casa de Hollow Creek, con su césped verde y su cálida chimenea. Una vez había sido mi sueño, pero ahora, no la necesitaba para sentirme valioso. «No quiero la casa, abuelo», dije. «Quiero venderla y usar el dinero para ir a la universidad. Quiero convertirme en ingeniero, como siempre soñé». El abuelo sonrió, sus ojos brillando de orgullo. «Ese es mi nieto». Me matriculé en una universidad de Chicago, en la carrera de ingeniería civil. Con el apoyo del abuelo y el dinero de la venta de la casa, comencé el viaje educativo que una vez creí imposible. Los primeros días en la escuela no fueron fáciles. Era mayor que la mayoría de mis compañeros, y los complejos conceptos técnicos me mantenían estudiando hasta tarde. Pero no me rendí. Cada vez que sentía ganas de abandonar, pensaba en mi madre, en el abuelo y en la promesa que me había hecho a mí mismo. No dejaría que mi pasado definiera mi futuro. En Chicago, también encontré nuevos amigos, gente que no conocía mi pasado pero que me apreciaba por quien era. Me uní a un club de ingeniería donde conocí a Emma, una chica inteligente con una sonrisa radiante que bromeaba sobre mi costumbre de tomar notas detalladas. Por primera vez, sentí que tenía una comunidad, un lugar al que pertenecía. El abuelo siguió siendo mi mayor ancla. No era solo un guía, sino un amigo, siempre recordándome que era más fuerte de lo que pensaba. Algunas noches, nos sentábamos junto a la chimenea compartiendo historias sobre mi madre, sobre los días en que construyó su empresa y sobre mis sueños. La casa de Ohio se vendió, y el dinero se depositó en mi cuenta de matrícula. Mi padre no volvió a contactarme, y yo no lo busqué. Quizás algún día, estaré listo para hablar, para perdonar. Pero por ahora, quería concentrarme en el presente, en lo que podía construir. Han pasado 2 años desde aquella fatídica noche de Navidad en que se descubrió la verdad sobre la casa y el dinero del abuelo. Chicago se ha convertido en mi hogar, no solo por sus bulliciosas calles o sus imponentes rascacielos, sino porque es donde me encontré a mí mismo. Estoy en mi 2.º año de universidad, estudiando ingeniería civil. Y cada día, me siento más cerca de mi sueño de convertirme en ingeniero, un sueño que mi padre una vez aplastó con la excusa de no hay suficiente dinero. Encontré una comunidad de amigos, un propósito claro y, lo más importante, la sensación de que merezco lo que he logrado. Pero mientras yo construía mi nueva vida en Chicago, de vuelta en Ohio, la familia de mi padre, Gregory, Susan y Ben, se desmoronaba. No supe mucho de ellos en los últimos 2 años, salvo algunos rumores de viejos conocidos de la ciudad. Decían que mi padre había perdido su trabajo en la compañía de seguros, que Susan ya no organizaba fiestas lujosas y que Ben, el orgullo de la familia Marston, había abandonado la universidad después de solo un semestre. No le di importancia. El pasado era el pasado, y había aprendido a no dejar que me arrastrara de vuelta. Hasta que un día, el pasado llamó a la puerta. Una tarde de finales de otoño, mientras estudiaba para los exámenes parciales en la biblioteca de la universidad, mi teléfono vibró. Era un número desconocido de Ohio. Dudé, pero respondí. La voz de Susan llegó, débil y temblorosa, desprovista de la arrogancia que una vez tuvo. «Dorian, soy Susan», dijo, con la voz entrecortada. «Sé que estás ocupado, pero necesito hablar contigo sobre la familia». Agarré el teléfono, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Familia? La palabra sonaba extraña viniendo de ella. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi tono más frío de lo que pretendía.
Estamos en problemas, Dorian. Problemas de verdad. Pensé que quizás podrías ayudar. Me quedé en silencio, dejándola continuar. Susan se lanzó a una larga historia, su voz una mezcla de desesperación y un intento de aferrarse a la dignidad. Después de que el abuelo cortara todo apoyo financiero, mi padre, Gregory, perdió sus ingresos estables. Había sido despedido de su trabajo, incapaz de concentrarse en medio de la agitación familiar. Susan no pudo encontrar trabajo, ya que nunca había tenido uno desde que se casó con mi padre. Habían vendido la mayoría de sus posesiones para pagar deudas, pero no fue suficiente. La casa de Hollow Creek, aunque transferida a mí y luego vendida, ya no era suya para vivir. Se habían mudado a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, que Susan describió como estrecho e indigno de nuestra familia. ¿Y Ben? Susan hizo una pausa, con la voz ahogada. Ben está luchando, Dorian. Está trabajando en un restaurante de comida rápida, pero no está acostumbrado. No sabe cómo manejar cosas así. Necesita ayuda. Solté una risa, no de diversión, sino por la ironía. Ben, el hermano mimado que una vez fue tratado como un rey, ahora tenía que trabajar para sobrevivir. Ben, que tenía un coche nuevo, una habitación llena de juguetes y nunca tuvo que preocuparse por el dinero, ahora luchaba en un trabajo que yo había hecho desde los 18 años. Sentí una fugaz sensación de satisfacción, pero fue rápidamente reemplazada por un vacío. Susan, dije, con voz tranquila pero firme. ¿Me llamas para pedir ayuda después de todo lo que pasó? ¿Después de que papá se quedara con mi casa? ¿Después de que dijeras que no me la merecía? ¿Crees que olvidaré los años en que fui tratado como un extraño, como una carga? Susan guardó silencio por un momento, luego habló, su voz casi un susurro. Dorian, sé que nos equivocamos, pero somos familia. Ben es tu hermano. No puedes darle la espalda a tu familia. Familia, repetí, con la voz cargada de amargura. Tú y papá nunca me trataron como a un familiar. Dijeron que no era digno. Papá se llevó no solo la casa, sino el dinero que el abuelo envió para mi educación, para mi vida. ¿Y ahora quieres que ayude a Ben, el que siempre fue favorecido sobre mí? No, Susan. Deja que Ben aprenda a valerse por sí mismo como tuve que hacerlo yo. Deja que tu familia lo resuelva. No te debo nada. Colgué, mi mano todavía agarrando el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Susan resonaban en mi mente. ¿Familia? Ben necesita ayuda. Pero esas palabras ya no tenían el poder de influirme. No después de todo lo que habían hecho. Durante los últimos 2 años, no había tenido noticias directas de mi padre, Susan o Ben. Retazos de chismes de Ohio me llegaban a través de viejos conocidos, pero no los busqué. Estaba ocupado con mi nueva vida en Chicago, mis clases, los proyectos en la empresa del abuelo y las noches que pasaba hablando con Emma, mi amiga cada vez más cercana. Pero esos rumores, aunque intenté ignorarlos, se colaban como ráfagas frías del pasado. Mi padre, Gregory, había sido un hombre seguro de sí mismo, manteniendo siempre una presencia tranquila y autoritaria en la familia. Trabajaba en la compañía de seguros con un sueldo que mantenía un estilo de vida cómodo para Susan y Ben. Pero después de esa noche de Navidad de hace 2 años, cuando el abuelo cortó todo apoyo financiero, todo comenzó a desmoronarse. Su empresa enfrentó dificultades en el mercado y él, distraído por las tensiones familiares, no pudo mantener su puesto de gerente. Fue despedido 6 meses después del incidente y desde entonces no ha encontrado un trabajo estable. Los ahorros que había acumulado con el dinero del abuelo, dinero destinado a mí, se habían despilfarrado en lujos, un coche nuevo para Ben, vacaciones familiares y fiestas para mantener las apariencias con los vecinos. Cuando el dinero del abuelo dejó de llegar, ya no pudieron sostener ese estilo de vida. Susan, antes orgullosa de ser la ama de casa perfecta, no pudo adaptarse a ganarse la vida. Nunca había trabajado, nunca lo había necesitado. Sus habilidades se limitaban a organizar fiestas y hacer compras. Cuando la familia tuvo que mudarse de la casa de Hollow Creek, la casa que vendí para invertir en mi futuro, se trasladaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, que Susan llamaba indigno. El apartamento era estrecho y destartalado, con paredes manchadas y un sistema de fontanería que goteaba, un doloroso contraste con la lujosa casa que una vez llamaron hogar.
Vendieron el coche de Ben, su costosa colección de juguetes e incluso las preciadas joyas de Susan. Pero las deudas seguían acumulándose, desde préstamos hipotecarios hasta facturas impagadas. Ben, el hermano una vez aclamado como el futuro de la familia Marston, abandonó la universidad después de un semestre. Acostumbrado a ser mimado, no pudo soportar la presión de los estudios ni la responsabilidad. En lugar de continuar su educación, Ben aceptó un trabajo en un restaurante de comida rápida de la ciudad. Pero ese trabajo, estar de pie detrás de un mostrador, tratar con clientes exigentes y trabajar largos turnos, era algo para lo que no estaba preparado. Ben, que una vez se burló de mí por hacer un trabajo similar, ahora se enfrentaba a la realidad de que carecía de las habilidades o la paciencia para tener éxito en un entorno así. Sus compañeros de trabajo se quejaban de que era lento, distraído y propenso a cometer errores. Fue despedido después de 3 meses y desde entonces, iba de trabajo en trabajo, sin durar mucho tiempo. Me enteré de estos detalles no porque los buscara, sino a través de susurros de viejos conocidos en Ohio. Algunos amigos del abuelo, todavía en contacto con él, compartieron la historia de la caída de la familia de Gregory. Como una historia con moraleja, decían. Susan ahora intentaba vender productos por internet sin éxito. Mi padre trabajaba a tiempo parcial en un taller de reparación de automóviles, pero los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos de vida. Vivían con dificultades y, por primera vez, se enfrentaban a la realidad que yo había conocido desde la infancia, la escasez y la lucha por sobrevivir. Un mes después de la llamada de Susan, recibí otra carta de mi padre. No era una disculpa como la última, sino una súplica. Escribió que la familia estaba al borde de la quiebra. El apartamento que alquilaban estaba ahora en riesgo de desalojo por impago del alquiler. Ben, después de ser despedido de su tercer trabajo, había renunciado a encontrar un trabajo estable y había empezado a juntarse con malas compañías, bebiendo y causando problemas en la ciudad. Mi padre escribió que no tenía a nadie más a quien recurrir, que yo era su última esperanza. Usó la palabra familia repetidamente, como si pudiera despertar algún sentido del deber en mí. Leí la carta en mi habitación en la mansión del abuelo, sentado en la cama tamaño king a la que todavía no estaba del todo acostumbrado. Cada palabra se sentía como un cuchillo reabriendo viejas heridas. Recordé los años de ser apartado, de ser llamado indigno, de ser comparado con Ben como un recordatorio de que nunca era lo suficientemente bueno. Recordé las noches acostado en la cama chirriante del ático, preguntándome por qué no era amado. Y recordé esa noche de Navidad cuando supe que todo lo que había anhelado, un hogar, una oportunidad, había sido robado por mi padre y Susan. Llamé al abuelo y le conté lo de la carta. Escuchó, sus ojos oscureciéndose tal como lo habían hecho esa noche de Navidad de hace 2 años. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con la voz firme pero sin presionar. Siempre respetaba mis decisiones, aunque sabía que todavía estaba furioso por lo que Gregory había hecho. No voy a ayudarlos, dije, con voz firme. Tuvieron su oportunidad. Ben tuvo todo lo que yo no tuve, un coche, una habitación bonita, el amor de nuestros padres. Si ahora tiene que trabajar para sobrevivir, esa es una lección que necesita aprender. Yo me levanté de la nada. No les debo nada. El abuelo asintió, sin decir nada más. Pero supe que aprobaba mi decisión. Una vez quiso demandar a Gregory para buscar justicia para mí. Pero yo había elegido dejar el pasado atrás, y ahora elegía no dejar que me arrastrara de vuelta. Mientras la familia de Gregory luchaba en Ohio, yo continuaba mi viaje en Chicago. Saqué las mejores notas en mis exámenes parciales, y Emma, mi amiga cercana, organizó una pequeña fiesta para celebrar. Se había convertido en una parte esencial de mi vida, no solo por su sonrisa radiante, sino por la forma en que me hacía sentir que yo era suficiente. Asumí más trabajo en la empresa del abuelo, manejando proyectos más grandes e incluso liderando una pequeña obra de construcción en los suburbios de Chicago. Cada paso era una prueba de que no necesitaba la validación de mi padre o de Susan para tener éxito. También comencé a escribir un libro, no para contar mi historia, sino para documentar las lecciones que había aprendido sobre la resiliencia, encontrar la autoestima y superar las cicatrices del pasado. No sabía si alguna vez se publicaría, pero escribirlo era una forma de sanar, de convertir el dolor en fuerza. Un día de invierno, mientras caminaba por el centro de Chicago, vi inesperadamente a Ben. Estaba de pie en una esquina de la calle, con una chaqueta delgada,
el rostro demacrado y los ojos hundidos. Me detuve, sin saber si acercarme, pero él me vio primero, y sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza. «Dorian», llamó, con voz débil. «¿Cómo estás?» Asentí, manteniendo la distancia. «Estoy bien, Ben». «¿Y tú?» Esbozó una sonrisa débil, ya no era el chico arrogante que una vez conocí. «No muy bien», admitió. «Las cosas no son como antes». «¿Puedes ayudarme?» «Solo un poco. No tengo a nadie más». Lo miré, recordando las veces que fue favorecido, las veces que yo fui apartado. «Ben», dije, con voz tranquila pero inflexible. «Tuve que valerme por mí mismo cuando nadie me ayudó. Tú también puedes. Consigue un trabajo. Aprende a asumir responsabilidades. No esperes que yo arregle lo que tu familia hizo mal». Me di la vuelta y me alejé, continuando por las calles cubiertas de nieve de Chicago. No miré atrás, no porque no me importara, sino porque me había elegido a mí mismo. «Gracias»,